Grabar. Buenas noches, continuando con las telecapacitaciones en telesalud. Vamos a presentar el déficit isquémico tardío, conocido como lesión cerebral isquémica tardía, y el vasoespasmo cerebral. Mi nombre es Natalie Zúñiga Tintaya, soy médico residente del segundo año de neurocirugía con sede en el Hospital Militar Central. El objetivo de esta presentación es que nosotros sepamos identificar en qué momento se está presentando esta patología, que es el déficit de isquemia tardía, antes del vasoespasmo, para poder evitar la morbimortalidad de principio en nuestra sede, y eso nos va a hacer que disminuyamos la mortalidad también y en nuestro país, y así podamos disminuir las complicaciones que es importante, en este caso el vasoespasmo cerebral. Previo a eso, vamos a dar una pequeña introducción y poder saber, poder compartir e identificar en qué momento debemos actuar, sobre todo en la emergencia, para todos ustedes presentes aquí, que somos colegas, y podamos hacer un manejo adecuado en la emergencia y no quedarnos nada más a la espera del neurocirujano de turno o esperar esperar la evaluación de alguien más, sino en poder empezar, ¿no? Con el manejo adecuado de un paciente en la emergencia. Bien, el 5% de todos los accidentes cerebrovasculares están más o menos en un porcentaje relacionado a la hemorragia subaracnoidea neurismática, que esto nos va a hacer ver que son unas tasas elevadas, entre más o menos el 6.9 al 9% de 100.000 millones de habitantes a nivel mundial, en una incidencia anual que destaca en estos casos en Estados Unidos. Por ende, nos va a hacer ver que la mortalidad más o menos elevada, que es de un 15% en una hemorragia subaracnoidea de tipo neurismática, y esta va a pasar más allá de del 45% a los 30 días subsiguientes, es decir, por las complicaciones de esta patología principalmente, ¿no? El objetivo de este estudio es poder saber cómo manejarlo y poder disminuir la tasa de mortalidad, llegando a un diagnóstico y un tratamiento adecuado y temprano y oportuno. El 50% de estos pacientes se dicen que no vuelven a su estado inicial. Lamentablemente no se pueden recuperar, y el 25% dependen de toda la carga de antecedentes, de concomitantes, los riesgos o los beneficios que puedan tener de llegar oportunamente a una emergencia también, ¿no? Y el 35% de los pacientes tienen una calidad de vida diferente a la cual iniciaron antes de llegar a la emergencia, como una pérdida de memoria, depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Es importante saber que la hemorragia subaracnoidea se va más o menos clasificar o se va a dividir en varios tiempos. Para que sepan, la ruptura de un aneurisma siempre se va a ver en las primeras 24 horas. La lesión cerebral temprana va a ser antes de las 72 horas. Y ya más tardío, el déficit isquémico tardío va del día 3 hasta el día 14. Pasado el día 14, ya estamos en un riesgo grande de vasoespasmo. El vasoespasmo es la lesión más temida de la hemorragia intracraneal, y la hemorragia intracraneal es eh, una de las primeras causas de muerte en los pacientes de neurotrauma que llegan a la emergencia. Entonces, no solamente de neurotrauma, sino también en aquellas hemorragias no traumáticas, que pueden ser espontáneas o por causa aneurismática o por causa de una hipertensión arterial. Entonces, por eso es que el vasoespasmo es multifactorial y tiene muchas etapas anteriores a ellas, y se puede evitar llegar hasta esta fase, pudiendo reconocer a tiempo, en los tiempos adecuados, en qué momento de la enfermedad estamos, ¿no? En qué momento de la hemorragia intracerebral estamos.
La hemorragia subaracnoidea aneurismática, como les decía, se da entre las primeras 24 horas, donde se observa un aumento brusco de la presión intracraneal, donde hay una disminución de la perfusión cerebral, de la presión de perfusión cerebral brusca también, se ve una isquemia temprana, y son aquellos pacientes que llegan a la emergencia con una pérdida de conciencia brusca, con déficit motor, que no se explican por qué. La mayoría de ellos, como les digo, tienen antecedentes de papá, mamá, abuelos de aneurisma que ellos nunca sabían o, o pacientes que debutan en ese momento, ¿no? Que se enteran por una impresión o después de un partido de fútbol llegan a la emergencia con una isquemia, ¿no? Las peores complicaciones de esto es que haya un resangrado, que se produzca una hidrocefalia por causa de la ruptura y que haya convulsiones. Entonces, esto es importante que podamos observar para poder saber si el paciente llega a la emergencia ya con las complicaciones y poder saber si ya pasamos la parte de la isquemia temprana o el aumento brusco de la presión intracraneal. ¿Cómo se dice, cómo se puede diagnosticar? Dice que el paciente presenta el peor dolor de cabeza de su vida. No hay mayor dolor de cefalea o de cabeza que hayan podido describir. Cuando ustedes tengan en la emergencia un paciente que diga que es lo peor que le haya pasado en su vida, que es el peor dolor de cabeza, entonces nos podemos estar guiando de esa patología, ¿no? Está acompañado de náuseas y vómitos en un 77%, de pérdida de la conciencia en un 53%. Muy pocas veces se acompaña de una hemorragia vítrea y meningismo, que es ya el 35%. Lo importante en esto es poder realizar de forma temprana y oportuna una tomografía cerebral sin contraste a las primeras 24 horas, que tiene un 100% de sensibilidad. Si la tomografía de cerebro es negativa, es pues sospecha también, todavía no podemos dar de alta al paciente y nos vamos a aplicar una punción lumbar. Posterior a ello, si todavía no nos queda claro el cuadro, deberíamos hacer una angiografía o una angiotomografía, que ya es más sensible en un 90-97% de los casos, pero ya es específica al 100% de los casos para una detención de aneurismas, pero en aneurismas mayores de 4 milímetros. Entonces, si la tomografía no sale negativa, el segundo paso sería la angiotomografía. En la evaluación inicial es nada más un recuento de las escalas para que nos podamos ubicar. Se debería hacer de forma oportuna y rápida la evaluación de 3 escalas, que se llama la primera Hanan-Hess, que va del 0 al 5, donde 0 es asintomático y 5 es pues coma, ¿no? Un estado de muerte inminente. La escala de World Federation of Neurosurgery es la escala de neurocirujanos, donde nos va a ayudar a evaluar la escala de coma de Glasgow guiada de un examen neurológico, ¿no? Donde la mejor puntuación es la escala de Glasgow 15 sin ninguna variación de la parte o ningún compromiso motor, y la peor puntuación va a ser un Glasgow de 3 si, con compromiso o sin compromiso, ¿no? Entre Glasgow 7 y 12 con es un compromiso motor. Y la escala de Fisher modificado, donde podemos ver en una tomografía la presencia de un coágulo que sea mayor o menor a 3 milímetros y haya la presencia o no de hemoventrículo, ¿no? Como les decía, cuando un paciente llega ya a la emergencia con ciertas complicaciones, vamos a ver el resangrado. El resangrado ya ocurre en el 50% de los casos a las 6 horas después del inicio del debut de la enfermedad. Tiene el 60% de mortalidad. Y es imposible, perdón, es importante poder de diagnosticar. La mayoría de estos pacientes son aquellos que tienen una hipertensión arterial no controlada, con un Glasgow deteriorado de forma progresiva, y vamos a poder ver en una tomografía ya un aneurisma grande, irregular, con un retardo en la fijación, ¿no? Lo ideal de esto es hacer un tratamiento endovascular en las primeras 72 horas para poder evitar que este resangrado se complique en una lesión cerebral mucho más agravante, ¿no? El tratamiento siempre va a ser evitar nuevas hemorragias, nuevos resangrados. El tratamiento va a depender
de la manifestación que podamos ver a través de las imágenes. La mayoría de las veces se hace con coils, es un tratamiento endovascular donde se utiliza un cateterismo guiado a través de la arteria femoral y donde no está demostrado que el ácido tranexámico vaya a reducir la mortalidad en aquellos pacientes en corto plazo, ¿no? Por eso es importante también en la emergencia hacer una medición de la presión arterial sistólica que siempre debe estar menor de 160 y una PAN menos de 110 y sí o sí evitar la hipotensión. Otra de las complicaciones tempranas que les había mencionado son la hidrocefalia y las convulsiones. La hidrocefalia ocurre de manera aguda en un 36% y es importante actuar de manera inmediata. Ahí podemos actuar poniendo un drenaje ventricular externo o un drenaje lumbar y evitar que el drenaje sea agresivo porque podemos asegurar el aneurisma, pero podemos ocasionar otra cosa que se llama hematoma epidural. Entonces, ver los pros y los contras y hacerlo de una manera oportuna, pero también objetiva y adecuada, ¿no? Las convulsiones ocurren de manera aguda también en el 26% de los casos antes de las 24 horas. Se dice que se muestran cuando la presión intracraneal está elevada y el metabolismo cerebral está elevado y obviamente la presión de perfusión cerebral está disminuida y esto va a hacer que haya mayor consumo de oxígeno, ¿no? Para esto es importante realizar electrocardiogramas continuos, poder tener un cribado de esto para poder ver hasta qué punto el paciente está convulsionando y poder hacer un manejo adecuado, ¿no? Si el paciente no es tributario a la UCI o no es tributario de manejo de tratamiento endovascular de frente, de primera instancia, ¿no? Se debería realizar todo esto, toda esta definición dentro de las primeras 24 horas, máximo hasta los 7 primeros días para evitar una hemorragia posterior. Todas estas eh, complicaciones tempranas son actualizaciones de la Asociación de Neurocirugía entre el 2020 y 2021. Entonces, estamos más o menos a la vanguardia para querer evitar las complicaciones y obviamente querer disminuir la tasa de mortalidad de nuestros pacientes con una hemorragia intracerebral, ¿no? Otra de las complicaciones tempranas es la difusión cardiopulmonar. Aquellos pacientes que, como les decía, con un electroencefalograma lo podemos guiar, pero también deberíamos hacer un electrocardiograma para ver las ondas, ¿no? Para ver, por ejemplo, ahí están algunos compañeros cardiólogos que quizás me puedan ayudar en ello. Cuando hay una inversión de la onda en T, hay una depresión del sistema ST y una elevación ST, obviamente va a haber una elevación de las enzimas cardíacas, va a haber un ecocardiograma de Takotsubo y esto va a ver, nos va a ver la notoria liberación de catecolaminas y una sobreestimulación simpática bastante notable, ¿no? Entonces el objetivo de esto es evitar la hipotensión y la disfunción. Y esto definitivamente nos va a ayudar a prevenir el vasoespasmo y nos va a ayudar a mejorar los resultados y vamos a tener resultados óptimos antes del tercer día y séptimo día, que es la segunda complicación. Como les decía, el déficit isquémico tardío, después de de la lesión cerebral temprana, nos va a dar entre el día 3 y el día 14 hay un deterioro neurológico marcado, donde hay una disminución de 2 puntos del Glasgow, más o menos la prevalencia es entre un 30%. No necesariamente está relacionado a hipertensión arterial, como les decía, y tampoco es la única causa del déficit de isquémica transitorio, la lesión cerebral temprana, sino también puede haber muchas causas, ¿no? Para esto, la mejor terapia de principio es el nimodipino, que nos va a ayudar a mejorar este déficit de isquemia eh, tardía, ¿no? Y el vasoespasmo ya nos va a demostrar después del día 14 un deterioro neurológico con una clínica mucho más marcada, con un complejo neurológico mucho más notable, ¿no? Y esto va a hacer que nos podamos ver la diferencia entre isquemia tardía y vasoespasmo.
Y hay que saber diferenciar vasoespasmo, isquemia tardía e infarto cerebral, porque el infarto cerebral isquémico son ya lesiones irreversibles detectadas en una neuroimagen, quizás por antecedente, incluso secuelar. El vasoespasmo va más allá de los 14 días y el déficit isquémico son entre los 3 y 14 días. Eso es importante que sepamos diferenciar para poder hacer un manejo adecuado del paciente. Este es un estudio de 492 pacientes con hemorragia subaracnoidea, donde se ha visto que el 23% de ellos, o sea, 114 pacientes, han tenido una escala de ranking modificada con un resultado óptimo, es decir, la escala de ranking no es que nos ayuda a ver la dependencia o la funcionabilidad del paciente después de llegar a la emergencia, donde nos dice que aquellos pacientes que no han tenido un déficit isquémico tardío, a, a comparación de aquellos que hayan tenido, que son 114, pero con tratamiento oportuno, que es el nimodipino, se ha podido disminuir la mortalidad en un principio, pero después de 4 años con seguimientos consecutivos, porque no solamente es de primera instancia la valoración, ¿no? Es hacer un seguimiento. Entonces, se ha hecho un seguimiento a corto y a largo plazo y se ha visto que la morbimortalidad aún sigue siendo aumentada, aún sigue siendo una parte dura del tratamiento en nuestra especialidad. Entonces todavía no hay algo definitivo, no hay algo marcado en que diga, este es el patrón, esta es la escala y esto se debe hacer, porque cada paciente es un mundo y cada lesión cerebral es diferente, cada hemorragia es diferente, cada paciente tiene muchos añadidos, o las edades, el lugar donde estemos, nuestros recursos también es importante, ¿no? En qué momento actuemos y lo que tengamos a la mano para poder desarrollar, ¿no? Bueno, este estudio del 2019 nos llega a la conclusión que la lesión isquémica cerebral todavía tiene un aumento de la morbimortalidad a corto y largo plazo en pacientes, en el 23% de esos pacientes estudiados en el 2019, ¿no? Esto nada más es un esquema para poder saber qué es lo que deberíamos hacer en un paciente en un escenario con una hemorragia intracerebral, después de una hemorragia subaracnoidea de forma aneurismática. Siempre es importante hacer una valoración del deterioro, si es que hay o no la disminución del glasgo, en 2 puntos, sí o sí hacer una neuroimagen. Si ya hay una lesión cerebral, si nos vamos hacia el vasoespasmo, es importante poder medir las velocidades de las arterias cerebrales para poder ver en qué estado o en qué estadio estamos de la hemorragia. Es importante hacer un neuromonitoreo multimodal, ya siendo con un PIC, llevando los laboratorios como la glucosa, llevando toda una gama de neuromonitoreo, ¿no? No solamente es hacer un cribado de los gases arteriales, tampoco solo la glucosa, tampoco solo la presión arterial. Todo es un componente, incluido la neuroimagen, ¿no? Eh, Cuando ya nosotros sospechamos de un vasoespasmo, es importante ya hacer una panangiografía o una angiografía cerebral guiada por sustracción de 4 vasos, ¿no? Y ver si es que estamos en un infarto cerebral, también nos va a guiar una neuroimagen. Este es un barrido nada más para que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Como les decía, en estos últimos años la ecografía Doppler transcraneal ha tomado mucha importancia porque se dice que no es muy rentable, que es de observador dependiente, ya que tiene baja especificidad porque nos debemos a la persona que lo maneja, pero es muy importante porque nos ayuda a valorar los criterios, o sea, nos ayuda a saber las velocidades de las arterias cerebrales y con eso vamos a ver en qué escenario estamos, ¿no? Si estamos en un vasoespasmo leve, moderado, severo, si nuestro paciente es crítico, si todavía no está en un vasoespasmo, si está en una lesión cerebral temprana. Entonces esto nos va a ayudar mucho a ver el flujo sanguíneo, ¿no? De todas las arterias.
La oxigenación también es importante, la oxigenación cerebral. Para ello se hace una monitorización de la tensión del oxígeno cerebral del tejido a través del PTO2. Esto nos va a ayudar a que el flujo cerebral tenga una autorregulación que tiene que ser menos de 20 milímetros de mercurio y se relaciona siempre con estas medidas, ¿no? Valores más o menos que no van por ahí nos van a decir que ya hay tendencias a ser una complicación, ¿no? La espectroscopía cercana al infrarrojo mide la oximoglobina y la desoximoglobina a través de la absorción de la luz. No es muy usado, no está muy usado, por lo menos en nuestro país, no está todavía este, tan desarrollado, en nuestro hospital tampoco, pero es importante porque está aceptado entre el contexto perioperatorio y aún no está recomendado como una medida continua para un paciente neurocrítico, pero aporta, ¿no? Aporta para poder llegar a un cribado más exacto para una autorregulación cerebral. La microdiálisis cerebral, el electroencefalograma continuo y la pupilometría es bien importante en este tipo de casos. Es importante para poder ver el diagnóstico del paciente. La arteriografía cerebral es el gold estándar para aquellos pacientes como los que les decía que queremos ver el vasoespasmo, ¿no? ¿Se está viendo, chicos? Se ha cortado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Se cortó? no, ¿Están viendo la diapositiva? sí, la diapositiva no. Eh, bueno, la arteriografía cerebral, entonces, este es el gold estándar, ¿no? Para poder diagnosticar en el 70% de los casos del vasoespasmo cerebral. Y la profilaxis, como les decía, es el nimodipino. Hasta los 21 días, desde la primera intervención farmacológica, nos va a ayudar a poder valorar las ondas. Va a haber una disminución muy, muy notoria aplicado al sulfato de magnesio y estatinas. En controversia a ello, dice que no son muy beneficiosos, pero sí el nimodipino, que es un antagonista del calcio del grupo de las hidropirinas, que va a bloquear el flujo del calcio extracelular. Entonces, las medidas generales, como les decía, una monitorización adecuada de la presión arterial, una euvolemia, normotermia adecuada, una hipertensión permisiva para mejorar la perfusión cerebral, corrección de los electrolitos siempre para evitar la hiper o hiponatremia, una glicemia adecuada entre 130 o 180 para evitar la hipoglicemia y un PCO2 entre 35 y 45 para poder evitar la hipoxemia, ¿no? Esto es el objetivo para poder prevenir una lesión cerebral secundaria y mejorar el resultado funcional de la lesión cerebral isquémica. Y la aplicación intraarterial, como les decía, siempre de la mano el nimodipino con el verapamilo o el nicardipino. Seguido de ello puede ser una angioplastía con un balón, ¿no? O un stent. Las conclusiones de nuestro trabajo es que la hemorragia subaracnoidea aneurismática es una enfermedad de gran morbimortalidad. Todavía el tratamiento está limitado. El proceso es en 3 fases, como les mencioné. La enfermedad, lesión cerebral temprana abarca muchos procesos fisiopatológicos. Todavía de fino manejo, y es por eso que es importante la capacitación continua de todos nosotros para poder manejarlos en la emergencia, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos, como les había mencionado, es importante para que podamos hacer una neuromonitorización multimodal adecuada. No solo los neurocirujanos, los cardiólogos y todas las especialidades comprometidas pueden ayudar a poder manejar este tipo de pacientes. Esta es la bibliografía que hemos revisado. Son estudios del 2019, 2020, 2021, de las revistas, de las revisiones, ¿no? De la hemorragia subaracnoidea, sobre todo aneurismática y las lesiones cerebrales tempranas. Bueno, eso es todo, gracias.